But if you have separated the chloride and sodium that was salt, and you've separated them, when you put them back in the water, it doesn't become salt. And for him was a mystery. And they say this is a mystery of science that it cannot explain. And to which I replied, did you consider quantum entanglement? Because the salt was once chloride and sodium together, and it was split apart. Each of these particles of chloride and sodium are still in quantum entanglement with their previous partner. So until they meet their partner in that water solution, they won't bind again. He found that to be crazy idea, but he was going to look at it. And, the flight is over and we part ways. But it was nice to have this conversation about someone purely at the chemical level, why those particles that had a relationship split them apart by force, and then you try to combine them with other partners that are chemically compatible, like other chloride and sodium, and they won't. They're looking for, my deduction is that they're looking for their family. Okay. Quantum entanglement is a spectacular phenomenon that seems to have no practical application in daily life. It does, but at such a small scale that it doesn't really matter. It affects us in cooking. When we cook, stuff happens when we cook. Cosas pasan cuando cocinamos. And, sometimes a recipe works, sometimes it doesn't. Y a veces las recetas funcionan y a veces no funcionan siempre. So, really, the influence of quantum entanglement in our daily life seems to be quite minute. Así que it's almost nothing. But it's an interesting phenomenon to think about, okay? So, if it is scientifically demonstrated that there is a phenomenon such as quantum entanglement, fenómeno como el entrelazamiento cuántico, there is light in the heavens, there's light in my body. Hay luz en los cielos, think about it at the same time. Podemos pensar en eso al mismo tiempo. And eventualmente, some syntonizing happen. Alguna sintonización sucede. Now, this next part is highly mystical. Esta parte es muy mística. And has no scientific base. Y no but experiments showed that it was accurate. Well, for me, it works. Considering that I already come from the heavens, considera que esto viene desde there is a form of interplanar entanglement. Hay una forma que se interconecta. So contemplating there's light in the heavens, there's light in my body. Que hay luz en los cielos, luz en this quantum entanglement was measured at the physical level. Esto está medido so below, en el nivel físico. Above and so above is below. Arriba es abajo, y there abajo is es this arriba. phenomenon of entanglement through all the planes. Entrelazamiento entre todo. So if Entonces, we're all manifestations para todas in the physical plane of a higher reality, para then we're still bound to it. And when you contemplate, there's light in the heavens, light in my body. Just contemplate that. The essence, the energy. La esencia, la energía, no necesariamente es la presencia como del sol, pero está la luz en la contemplación filosófica de lo que es la luz, como la energía, puede ser cualquier cosa. Y cuando pensamos en la luz en el plano mental, la pureza, la luz en el plano emocional es los sentimientos pacíficos, positivos. Entonces la luz en los cielos, la luz en mi cuerpo, todo tiene la mejor posible forma. Today, with this
Hoy, con esta introducción del entrelazamiento cuántico, vamos a hacer una poesía entrópica. Pero dijiste que poesía entrópica. Dijiste no tiene translación eso. En la naturaleza está sólido. Es fácil de hablar en la entropía en el aire, en el agua, en algo que podemos ver que está fluyendo. Está esa forma de entropía en la piedra, en los árboles que parecen que no cambian. Los árboles están hechos de fibra y se pueden contraer y contorsionar en una forma que siguen la luz durante el día. Las ramas parecen que no cambian mucho, pero sí lo hacen. Pero las hojas obviamente están cambiando, como las flores. Siempre están siguiendo el sol. En plantas. Vamos a contemplar la roca y la naturaleza, rocas y las montañas. Y contempla los huesos en tu cuerpo. Y piensa. Luz en los cielos y luz en mi cuerpo. Los huesos en mi cuerpo. Las rocas en la naturaleza. Contémplalo. Y deja que el entrelazamiento cuántico, o en este caso el entrelazamiento cuántico metafísico, el hecho de que tienes una forma física en tu cuerpo, y de que estás hecho por lo mismo de que la naturaleza está hecho, que tu cuerpo está hecho. Las fibras en tus cuerpos te permiten moverte. Y eso permite que lo demás se mueva, pero no significa que se mueva del todo, pero hay movimiento. Entonces, los cuerpos en tu cuerpo y las fibras en la naturaleza son lo mismo. Bueno, no igualmente de esta forma, pero está formado de las mismas fuerzas de la naturaleza. Así como sucede en la naturaleza, pero no es tan poético. Vamos a hacer algo más fácil. Respira conscientemente y despacio. Respira, exhala. Imagina que estás en el bosque. Siente el aire fluyendo a través de tu cuerpo, por los árboles, por los arbustos. Y respira. Y contempla el aire entrando por los pulmones, mientras al mismo tiempo tu mente está en el aire fluyendo de las leyes de la naturaleza. Respira, siente como el aire entra en tus pulmones, esas partículas en tu cuerpo, el oxígeno, el CO2, todos esos gases, y el aire en la naturaleza.
Just breathe it and contemplate it and make the relationship and y solo respira y contempla keep your mind on it. y mantén tu mente My en lungs, el aire en mis the wind pulmones, flowing in the forest. el aire fluyendo en el bosque. And you breathe it and you feel it. Y respira y siéntelo. You breathe, you inhabit, feel and observe. Respira, habita, siente y observa. Contempla In my body, en mi cuerpo, in nature, en la naturaleza, using visualization and usando la visualización poetic inspiration. e inspiración poética. Smell of nature. El olor de la naturaleza. Imagine you're standing next to a river. Imagínate que estás sentado alrededor, al lado de un río pequeño. The water flowing in the river. El agua fluye en el río como la sangre en mis venas. Respiras y sientes el aire en tus pulmones, así como en las hojas de los árboles. Pero observas este río fluyendo en la naturaleza. Y en tu cuerpo en la forma de tu sistema vascular. Los ríos en mi cuerpo, los ríos en la naturaleza. Un placer. El entrelazamiento cuántico está hecho con partículas en específico que tienen una relación. Pero como un mago, sé que va mucho más allá. Estamos de todos modos entrelazados con todo el universo. Todo viene de un punto. Todo se siente que todo tiene una relación con todo lo demás. En una forma pequeña de verlo. Pero si prestas atención, con paciencia, si le das tiempo, ánima, la relación sutil entre las partículas va a surgir. Crear un vínculo con la naturaleza a través de la contemplación. Es esencial en el entrenamiento de un mago. Lo que les he enseñado este año es parte del entrenamiento que he tenido como mago. El aire, el bosque, el aire en mis pulmones. Y ahora solamente he tenido una broma un poco mala. El agua en los ríos del bosque y en su copa y en mi café. Es como una catarata, como reina, como una lluvia que cae constantemente. Entonces voy a cambiar al té para que no piensen que soy solamente un cafeinómano. Pero bueno, pararé para poder dormir. Bueno, suficientes distracciones. En la naturaleza, siente el aire en tu cuerpo, el aire en la naturaleza, los líquidos en tu cuerpo, los líquidos en la naturaleza, las fibras en tu cuerpo, las fibras en la naturaleza, en tu cuerpo, como los árboles, las plantas,
Las rocas en mi cuerpo, las rocas en la naturaleza, los huesos. No, esperemos que no rocas en los riñones, pero huesos. La palabra garima es con una R. A menos de que seas japonés, sea garima. Tengo que dejar de hacer bromas y mantenerlas en la contemplación. La luz en los cielos, la luz en mi cuerpo, el aire en mi cuerpo y el aire en la naturaleza, el agua en mi cuerpo, el agua en la naturaleza, las fibras en mi cuerpo, las fibras en la naturaleza, los minerales, las rocas en la naturaleza y en mi cuerpo, la luz en los cielos, la luz en mi cuerpo, la luz en la naturaleza. Unidad. Eso es, en sánscrito es aikya, es unidad. Contempla la sensación de unidad. Deeper than quantum entanglement, it is the metaphysical entanglement of the streams of consciousness of Brahma. Esto es la contemplación de los del fluir de Brahma. Yes, Aikya. Aikya. And you just breathe and feel it. Solo respira y siente. Training to be a mage. Entrenándome para ser un mago. Toma tiempo. Tune yourself to the whole of creation. A través de ti, a través de toda la creación. Patiently. Next time you go in nature. La siguiente vez que vayamos en la naturaleza, haz eso. Haz un esfuerzo para ir a la naturaleza. Yo no voy a la naturaleza, ahora hace menos 42 grados Celsius. Entonces es muy frío. Que alguien de los ingleses vea cuánto es en Fahrenheit. Pero el aire hoy nos quiere matar, entonces no va a salir a la naturaleza. Pero espero poderlo hacer, pero ahora es muy frío, no lo voy a hacer. Parece que no estoy tomando esta clase muy serio porque estoy haciendo muchas bromas, pero realmente sí me lo estoy tomando en serio. Es como la actitud de ser serio por ello, pero no tomártelo muy dramáticamente, para entender lo que es ser uno con la naturaleza. Sé paciente para tener esa interacción con tu cuerpo en la naturaleza y los cielos, y para que puedas sentir esa interacción a través de tu conciencia. Y en no tanto tiempo vas a estar en contacto con seres elementales. Pero ahora haz esta relación con tu conciencia y tu cuerpo con la naturaleza, y ser consciente de la naturaleza. Y deja que suceda. Manasvin Garimashan. Manasvin para encarnar. Nivedin para que la conciencia despierte. Garim para sentirlo, la densidad. Shanti para estar en paz con la densidad de naturaleza. Respira. Habita el cuerpo. Siente y observa. Naturaleza. La naturaleza.
parece ser menos poético cuando caminamos en una ciudad llena, de sentir ese fluir, pero ahora es el fluir en los carros y en las personas. A menos de que quieras fluir en el caño, siente el aire, los minerales en el pavimento, en el concreto, los minerales en tu cuerpo y las fibras aunque sea lo poco que haya, pero hay plantas, hay algo, incluso en los edificios, y puedes ver al sistema eléctrico como un sistema nervioso. Puedes hacer eso. No tengas miedo en tomarlo como algo negativo. No vas a tomar tanta negatividad, solo va a ser raro y intenso. Si vas a la naturaleza de la construcción de los edificios, pero eso también es parte de la naturaleza. No es que esté dañando, solamente es naturaleza también. La diferencia entre lo podrido y la fermentación. Algo podrido y algo fermentándose. En la naturaleza es exactamente lo mismo. Lo podrido y lo fermentado es lo mismo. Pero nosotros lo llamamos de dos formas, porque juzgamos que lo podrido es algo que ya no es bueno para nosotros, pero la fermentación es bueno para la salud a veces, pero se puede comer. Y muchas veces es placentero para nosotros, como el queso, el alcohol, cualquier tipo de fermentación. Alguna es saludable y la parte que no es saludable es digesta de alguna forma. Y esa es la diferencia entre lo podrido y lo fermentado. Solo es que eso cambia. Solo es transformación. Ok. Entonces vemos que juzgamos lo podrido y lo fermentado, pero realmente es lo mismo. Y algunos nos gusta y otros no. Entonces, de la misma forma, cuando vemos un bosque, es en su estado natural, pero cuando ves una ciudad y está transformado, pero lo juzgas como esto es denso, energía negativa. Pero todo es realmente naturaleza que fue tomada y transformada. Entonces, no tiene nada que ver con su fundamento natural, tiene que ver con el estrés que representa como un humano. Si eliges ver a la tecnología como una perversión de la naturaleza, claro que lo vas a ver como una cosa negativa, pero entonces luego no querrías vivir sin eso en la naturaleza, sin electricidad. Entonces, haz las paces. Manasvin Nivedim Garima Shanti. Haz paz. Haz con Shanti, con las manifestaciones de la naturaleza, incluyendo algo que es muy tecnológico como los edificios. Solamente es un montón de roca. Y tal vez extrañas un poco la parte de las cataratas. Pero tienes una regadera, puedes elegir que llueva cuando tú quieras. Y el agua de la regadera es como la regadera de las cataratas. Y proyectamos esto en las construcciones humanas. Juzgamos algo que realmente no es cierto. Haz paz con ello. Haz paz con las ciudades, con los edificios.
Y date cuenta que ese estrés que el estrés que tenemos para trabajar, pero sin estos edificios donde trabajar, tenemos mucho más trabajo. Solo es un juicio que tenemos ahí. Tenemos que tomar responsabilidad por esa mala interpretación de la tecnología. Te recomiendo que hagas este entrelazamiento en la naturaleza, pero también recuerda que todo es naturaleza, todo lo que te rodea. Bien. Creo que eso fue la clase de hoy. Es mucho material para trabajar. Unidad con todo. Entrelazamiento con la naturaleza. Al nivel de partículas, al nivel metafísico filosófico. Luz en los cielos, luz en el cuerpo. Aire en la naturaleza, aire en mi cuerpo. Agua fluyendo en la naturaleza, agua fluyendo dentro de mí. Fibras en la naturaleza, fibras en mi cuerpo. Minerales en la naturaleza, minerales en mi cuerpo. Luz en los cielos, luz en mi cuerpo, luz en la naturaleza. Continúa contemplando. Y hazlo conscientemente. Camina con ello. No hagas que sea una meditación trascendental, pero hazlo una contemplación activa, pacífica, paciente. Poco a poco dándole tiempo para que asimiles esto. Tendrás revelaciones con la relación con la naturaleza. Y en ese momento va a abrir muchos sentimientos de la conciencia. Cómo sientes la alquimia, el sentir la comunión con los elementos, la relación con los nagos, con los narudas. Los chistes son buenos. Gracias, Ryan, por la inspiración. Gracias. No sé si la siguiente semana voy a tener una clase. Creo que la siguiente clase vamos a tener un descanso. Lo voy a publicar, pero pongan atención en ello. Paz.